para exaltarte, Señor. Te damos gracias, Señor, y en esta hora yo te ruego que nos ayudes a conectarnos contigo, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener un puesto preparado, Señor, para lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te ruego, Señor, que tú bendigas la iglesia, Señor, y bendigas a cada uno de mis hermanos, Padre, que están en este lugar. En esta hora te ruego, Señor, que tú nos hables, que hables de una manera especial, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede sentarse en esta noche, hermanos. Es una noche de enseñanza. Y quiero decir, desde hace ya días estaba yo pensando, Señor, y pidiendo y orándole al Señor, Señor, ¿qué enseño? ¿Qué enseñanzas hay que impartir o qué podemos impartir? Está el arrebatamiento de la iglesia, la salvación, el arrepentimiento. Hay tantos temas, hermanos, que uno puede enseñar y todos son útiles para la vida cristiana. Pero una cosa importante es, hermanos, dejarnos dirigir por Dios. Sentí de parte del Señor hablar de este tema y es acerca de el manto. No sé ni por qué, pero yo estaba orando y dije, Señor, bueno, ahí vamos a hablar, amén. Así es que vamos a tratar de sacar lo mayor de provecho de esto. Porque yo le preguntaría a usted, ¿cuántos hermanos, esto va más que todo las hermanas, ya que es día de hermanas, ¿cuántas hermanas saben por qué usan manto? ¿Por qué se cubren la cabeza? ¿Por qué? Nadie, vaya, ahorita lo vamos a aclarar, no se preocupe. Sí, porque mire, la palabra del Señor dice, antes se nos llevaba a donde nos llevaban y lo hacíamos en ignorancia. Pero ahora no somos ignorantes, conocemos la palabra de Dios. Entonces hay cosas que son bien sencillas, pero no sabemos por qué se hacen. Y hoy vamos a ver en la Biblia por qué se hace. Amén. En esta hora le voy a pedir a mis hermanos que me ayuden a repartir estos papelitos. Siempre me gusta repartirlos cuando hay preguntas. Usted puede escribir la pregunta a medida que la enseñanza se va desarrollando. Al final de la enseñanza yo leo la pregunta y le doy la respuesta. Amén. Yo leo la pregunta y le doy la respuesta. Así que, si usted tiene una pregunta o en medio de la enseñanza, usted dice, bueno, ¿por qué esto? Ya usted le escribe para que no se le olvide y luego me pasan la pregunta y yo se la contesto. Amén. Vamos en esta hora entonces a ir a la palabra del Señor. Si usted no tiene pregunta, 2 al versículo 16. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, verso del 2 al 16. ¿Estamos todos ahí, hermanos? Dice la palabra del Señor. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonrosa esta señal de autoridad. Que dicho sea de paso, la palabra manto no lo vas a encontrar acá. Eso es algo que se le ha dado con el paso del tiempo.
Pero ¿por qué la iglesia, en particular nosotros, la iglesia? No solamente somos nosotros, sino que hay muchas iglesias que lo creen así. Pero ¿por qué en particular nosotros apoyamos o tenemos esa norma de que la mujer debe de cubrirse la cabeza o debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza? Eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. El estudio no solamente sirve, hermanos, para aclarar las dudas, sino para que usted también pueda aclarársela a alguien más cuando le pregunte. Nosotros acá en estos pasajes encontramos dos aspectos, un aspecto cultural y un aspecto espiritual. Son dos cosas que se entremezclan en la aclaración que el apóstol Pablo hace a la iglesia. La iglesia de Corinto era una iglesia, muchos dicen que era una iglesia que tenía todos los dones espirituales. Es decir, hay 9 dones espirituales y Pablo habla de los 9 dones solamente en la carta a los Corintios. Está el don de lenguas, profecía, interpretación de lenguas, fe, milagros, sanidades divinas, don de ciencia, interpretación de lenguas, y ahí nos vamos. Pero cuando nosotros vemos que Pablo no solamente se detiene a hablar de los dones, sino que también empieza a hablar de la cena del Señor, la Santa Cena, y empieza a hablar de temas doctrinales, nos damos cuenta entonces de que esta iglesia tenía ciertos desórdenes. Fíjese la clase de desórdenes que habían en la iglesia de Corinto. En primer lugar, la palabra del Señor dice que cuando participaban de la cena del Señor, algunos se embriagaban en la iglesia. Antes la Santa Cena no se practicaba como la practicamos nosotros. Nosotros solamente damos un pedacito de pan y luego un poquito de jugo de uva, ¿verdad? Y ahí tomamos simbólicamente, dura, qué sé yo, unos 15 minutos a media hora, solamente ese acto. Ellos llegaban con comida y se sentaban a comer para recordar la noche que el Señor fue entregado, una cena de comunión. Ellos se sentaban a comer. Entonces decía, un ejemplo, decía el pastor, va a haber Santa Cena y va a ser de traje, ¿verdad? Entonces los hermanos llevaban comida a la iglesia. Usted lo puede leer ahí en el capítulo 11 de Corintios. Pero la Biblia dice de que habían hermanos que tenían sus amistades predilectas. Entonces algunos llegaban al día de la comunión, de la cena del Señor, y comían con su grupo preferido. ¿Ves que los grupitos no solamente son aquí en la Peniel? La primitiva también estaba contaminada con ese asunto. Entonces no se preocupe que usted vea grupitos por allá como que son pandillitas. No se preocupe por eso, eso es de hace años ya. Entonces los hermanos comían. Entonces Pablo los reprende y le dice, porque ustedes se apresuran a comer. Y el uno come por allá con su grupo, el otro con el otro grupo. Y el que no tiene comida lo hacen a un lado. El pobre lo hacen por allá. Y unos se embriagan en la iglesia y de repente estaban en la cena, ¿verdad?, de comunión. Y sacaban el vino, hermano, trajo el vino. Aleluya, Padre. Entonces sacaban el vino y de repente un hermano ahí, no voy a mencionar nombres, pero no sé, el hermano Plutarco, que son nombres griegos, de repente daba un grito mexicano, ¡woohoo!, ¿verdad? Y se ponía bien platicón. Y eso es la cena del Señor. Entonces, si usted se escandaliza por los problemas que hay ahorita en las iglesias, imagínese esos problemitas. ¿Y cómo un pastor va a lidiar con esos problemas? Entonces Pablo, con la autoridad apostólica que tenía, y fíjese que en medio de todo esto tenemos que ver que era una iglesia sumamente espiritual, con los dones, de manera que Pablo tenía o veía en la iglesia lo importante de lo que tenía que hablar. Nosotros, la iglesia, es una iglesia profética, somos proféticos, creemos en la profecía, creemos que Dios habla, creemos
que obra sanidades divinas, milagros aquí en la iglesia. Eso no es allá en la iglesia primitiva, no. Lo creemos que Él lo puede hacer esta misma noche. Pero mire, una iglesia que cree, por ejemplo, en la profecía, por decir algo, una iglesia que cree en la profecía como nosotros, tiene que doctrinar en la profecía. ¿Me explico? Si creemos en la profecía, tenemos que enseñarle lo que es la profecía. Si creemos en la sanidad divina, tenemos cuidados que se tienen que tener al imponer manos, porque cuando usted o una iglesia cree algo, pero no lo enseña, ni pone los lineamientos para orientar a la iglesia en lo que cree, se desordena. Se desordena. Por eso hay gente desordenada en las iglesias. Fíjese que nosotros tenemos que ver esto casi como de una manera cultural. Nosotros somos una iglesia que cree en los dones espirituales. Y yo no sé cómo es eso. Entonces cuando usted no sabe, esta palabra sí sabe. Úsela para enseñar. Úsela para instruirse. Porque esta palabra le enseña de todo lo que usted necesita espiritualmente. Una iglesia que no tiene problema mucho en enseñar estos temas son, por ejemplo, las iglesias bautistas. La iglesia bautista no cree en la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, una iglesia que no cree ciertas cosas, no hay necesidad de enseñarlo. Nadie impone manos en la iglesia bautista. Hay iglesias bautistas que ni aplauden. Hay iglesias que no creen que la mujer puede participar en el culto, ni siquiera decir amén. Hay iglesias que así creen, ahorita año 2019. Hay iglesias que no permiten que la mujer participe. Hay iglesias que no permiten que otro predique, solo el pastor. Gracias a Dios que Dios nos ha permitido llegar a una iglesia donde todos pueden participar. Todos pueden participar. Entonces, cuando nosotros creemos algo, entonces tenemos que la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Y como lo creemos, vamos a aclarar este tema. Vuelvo y repito, si usted tiene una pregunta, escríbala. Pero vamos a comenzar y vamos a hacerlo textualmente. Vamos a leer 1 Corintios 11:2. Fíjese, vamos a ir verso por verso. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Detengámonos ahí porque hay muchas cosas que podemos sacar de la palabra del Señor, sobre todo cuando se enseña. Pablo le está diciendo, hermanos, los alabo. Es decir, ustedes de veras que se merecen una alabanza de parte mía. Los alabo porque las instrucciones que les dejé las han cumplido. No hay cosa más bonita para un pastor o para un líder que la iglesia atienda lo que se le enseña. Pero hay gente que uno le enseña y por uno le gente hablan de que no haga una cosa, la sigue haciendo. Le dice, mire hermano, no se vaya por ese camino, se van por el camino. No les importa lo que uno les enseña. Claro, al final uno como pastor se frustra y dice, no, buena persona ya. Mire, yo llego donde la persona y le digo, no haga eso. Si me pide, ¿verdad? En algunos aspectos o en algunas ocasiones la opinión, no lo haga. Si lo hace, yo me siento triste, ¿no? Pero no es que me voy a lacerar y ya no voy a comer. No. Porque el afectado es el hermano. Yo no. Yo sigo predicando. El afectado es la persona. Entonces, cuando uno le enseña a la gente, hay otras veces le vienen y le preguntan a uno, otras veces uno predica aquí que hay cosas que no se tienen que hacer y la gente las hace. No se puede hacer nada. Yo le digo, y esto se lo digo a los pastores, uno pastorea a la gente que se deja pastorear, los que no, que Dios los pastoree. Hay gente que están en las iglesias de las que yo no soy pastor. Y hay muchos pastores que no son pastores, de gente que están en las iglesias. Porque no se dejan pastorear. No sé quién los pastorea. Dios los pastorea, amén. Vaya, no se enojen ni se ponga así. Pero es que es cierto. Eso es cierto. Entonces, si hay una alegría para uno de pastores,
que alguien atienda lo que uno le enseña. Que alguien atienda de verdad y diga, no, de veras que tiene razón el hermano, lo voy a hacer. Qué bonito eso. Pero Pablo les está diciendo, pero quiero, aquí Pablo del verso, vamos a leer del verso 3, el verso 3 nada más. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Pablo aquí se va a meter en un tema, ¿ya? Pero para meterse en el tema, él tiene que hablar lo importante del por qué se va a meter en ese tema. Entonces aquí Pablo está poniendo un lineamiento de autoridad. Fíjese bien lo que Pablo hace. Antes de meterse a hablar de la señal de autoridad en una mujer, él habla el escalafón de autoridad que hay. Primero, quiero que sepan que Cristo es la cabeza de ¿quién? De todo varón. De todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Fíjese cómo es esto. Entonces, Pablo, vamos a dejar al Señor, a Cristo, pero vamos a hablar del hombre y la mujer. Pablo dice, el hombre es cabeza de la mujer. El hombre es cabeza de la mujer. Y aquí nos vamos a meter en este tema porque la Biblia lo habla, amén. Pero no vamos a hablarlo en el sentido machista ni feminista, sino como la Biblia lo determina. Cuando la Biblia dice que el hombre es cabeza de la mujer, no es para pisotearla, para tratarla mal, no, para creerse más que ella, sino que Pablo está diciendo, óiganme hermanos, el hombre Dios lo formó primero y es cabeza de la mujer porque es el que dirige el hogar, es el que tiene la autoridad y cuando algo anda mal en el hogar es a quien Dios le va a demandar primero y le va a preguntar qué es lo que está haciendo. Es el que toma las decisiones. Nos vamos a ir para la iglesia. Vamos a agarrar esta casa. Y hacen en conjunto con la esposa. ¿Qué dicen? ¿Lo hacemos? ¿Cómo hacemos? Hacen la matemática. Se ponen de acuerdo para que todo vaya bien. Acuérdese, hermano mío en Cristo. Esposa feliz, casa feliz. Amén. Vaya, a las hermanas les estoy ayudando. Vaya. Entonces, no está hablando de una autoridad machista, sino de una autoridad de roles que se juegan en la vida. Se lo voy a decir de esta manera. La mujer, por mucho que quiera, no puede ser hombre, ni el hombre puede actuar como una mujer. Es decir, fíjese bien, una mujer casada con un hombre que no tiene autoridad para dirigir su casa, se frustra. No puede. Ella espera que él dirija, que tome las riendas. Entonces el niño llega y le dice, mamá, yo quiero ir a ese party. Y entonces ella, para darle autoridad al hombre, le dice, dile a tu papá. Esperando ella que el hombre le diga no, porque somos cristianos. Entonces va para donde el papá y le dice, papá, yo quiero ir al party. Ay, yo no sé, dile a tu mami. Entonces la mujer se frustra. Porque ella espera de que el hombre tenga la autoridad para guiar el hogar. Para decir sí rotundo o no rotundo. Entonces la mujer se siente refugiada en esa autoridad. Se siente confiada en esa autoridad. Cuando el hombre llega de trabajar y dice, hoy, qué sé yo, construimos una casa, me van a pagar bien, lo voy a sacar a pasear, y habla así. No, es la mujer, te hago unas papitas fritas. ¿Qué te hago? Es una dignidad ahí. Es una dignidad. ¿Se siente bien, sí o no? Vaya, yo le voy a preguntar a las hermanas, porque no sé cómo es la cosa, no conozco el hogar de nadie, pero sí o no, hermana, que se siente bien cuando a usted no le falta nada.
¿Se sienten bien que no le falte nada, hermano? Darle el juguete que quieren los hijos, la ropa que quieren, los zapatos que necesitan. Y encima de eso se lleva 7 vestidos. Yo pienso que toda mujer se siente bien estando solvente. Pero ¿qué le pareciera si usted tuviera que mantener a su esposo? ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces no vamos a tomar esa línea, por favor. Deje que el hombre sea hombre, porque uno de hombre se siente dignificado siendo hombre. Y una mujer, me imagino, se ha de sentir bien estando bajo la cobertura y dirección de un hombre de Dios. Yo pienso que así es. Entonces Pablo está hablando aquí de esa autoridad. Ahora él entra al tema. Antes de entrar al tema, él pone el escalafón de autoridad, pero ahora entra al tema. Y dice, todo varón que ora, lea el 4 por favor y el 5. Decía. Y aquí él está usando algo así. Aquí no está diciendo, aquí no tome esto de una manera literal. Si la hermana no se quiere cubrir la cabeza, córtese el cabello. Van a aparecer un montón de pelonas, se lo aseguro. Se lo aseguro. Rapaditas de aquí con un mechón por acá, se lo aseguro. Pablo no está hablando de eso. Pablo está diciendo, mujeres de la iglesia, si ustedes no quieren tener una señal de autoridad sobre su cabeza, si no quieren ver al hombre como la cabeza, pónganse los pantalones. Entonces actúen como hombres, pues. Eso es lo que está hablando. Él está usando casi un sarcasmo. Y él dice, si la mujer no quiere tener, porque mire, más claro, yo a veces cuando hablo de este tema con algunos líderes cristianos, no sé qué es lo que no entienden. Fíjese, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Es decir, lo mismo es que hubiese usurpado el lugar de su autoridad. Está faltando el respeto a su autoridad, que es el hombre. Porque si la mujer no se cubre su cabeza, que se corte también el cabello. Pero no está hablando de eso. No dice córtese el cabello, porque hay gente que le gusta, hay mujeres que le gusta andar el cabello corto, cuestión de ellas. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Es decir, si no quieres tú asumir el rol de un hombre, la cabeza del hogar, la autoridad del hogar, usurpar ese hogar o usurpar esa autoridad, cúbrete. Eso es todo lo que está diciendo. Esto cuando uno lo lee, yo no le hallo ningún pierde, pero bien. Vamos, quiero ver si no me he saltado algo aquí. Gloria al nombre de Jesús. Fíjese que la iglesia, me salté algo por acá. La iglesia de Corinto y unas instrucciones que el apóstol Pablo le da a Timoteo son las 2 ocasiones en las que Pablo habla acerca de un desorden que se daba en las iglesias. Por eso Pablo escribe, si usted se va conmigo, por favor, a 1 Corintios, santo Dios, 14 creo que es. 14:34. ¿Están ahí? Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Yo no es que yo le quiera decir que está en una super iglesia y la mejor, no. Pero sobre el hecho de que las hermanas puedan participar, dele gracias a Dios, hermano. De veras. Yo he conocido iglesias que la mujer lo más que puede llegar a hacer en la iglesia es la limpieza. Pero de ahí predicar.
Entonces aquí había un problema en esta iglesia y Pablo le da instrucciones también a Timoteo. Y le dice, yo no le permito a la mujer hablar. Pero no está hablando de que no tiene que hablar, que aquí son mudas todas, por favor. No, no, no. Algunas experiencias. Yo me recuerdo al principio, todos los días de culto había tiempo de testimonio. Algunos se acuerdan. El que estaba decía, alguien tiene un tiempo de testimonio, pase por favor, todos los cultos. Todos se quedaban, así como está usted ahorita. Pasen, que no están agradecidos con Dios. Pase, hermana, ¿quiere pasar? Y hasta la fuerza casi hacían pasar a la gente. ¿Qué es lo que sucedió? Empezó a suceder en la iglesia. Había gente que pasaba a hablar locuras y a hacer desórdenes. ¿Y sabe lo que yo hice? Adiós tiempos de testimonio. Y después le dije a los diáconos, el que quiera testificar que se acerque a usted y se anote y usted me pase el nombre y me dice quién es. Y yo le digo sí o no. Así de sencillo. Porque no sé lo que va a hablar. Y cuando yo tenía dudas, es que cuando yo tenía dudas le decía, hermana o hermano, ¿y qué es lo que va a contar voto? No, quiero contar un sueñazo que Dios me dio. Me lo va a contar a mí primero y después pasa. Sí, porque, mire, en la iglesia es fácil corromperse y empezar a hacer desórdenes en las iglesias. Sobre todo en iglesias proféticas. Muchos con el así dice el Señor hacen y deshacen en las iglesias. Y ya no pastorea el pastor, sino que fulanito pastorea. Entonces usted tiene que tener cuidado con eso. Nosotros somos libres porque somos libres. Pueden servir, todos pueden trabajar si desean, pero no tendamos al desorden, por favor. No nos malacostumbremos al desorden. Amemos el orden. Algunas personas podemos ejito aquí, tirarlo por aquí. Es, hermana, cuando predique, no denigre la integridad ni de su esposo ni de los hombres. Esos hombres haraganes. Ay, cuidado. O hablar mal de su esposo. Viera yo mi esposo, bien haragán que es. Cuidado, es su autoridad. Cuando uno denigra su autoridad, se denigra a sí mismo. Eso también cabe en aquellos que denigran las autoridades de las iglesias. Quien denigra las autoridades de la iglesia está denigrando su casa, su pastor, sus diáconos, los que están con usted en la lucha. Le caiga bien o le caiga mal, Dios lo ha puesto ahí. Amén. Vaya, qué emocionado ese amén. Bien, Pablo aquí, fíjese, hay personas que en estos textos que acabamos de leer, del verso 4 al verso 7 o al verso 6, dicen, cuando acabamos de leer, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta frente a su cabeza, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza, dicen, eso es cultural. Oiga, pero orar y profetizar, ¿es cultural o es parte de la iglesia? Eso no es cultural, eso es parte de la iglesia. Oraban y profetizaban en los tiempos de Pablo y oramos y profetizamos en nuestros tiempos también. Eso no está sujeto a cultura. Entonces cuando Pablo dice, toda mujer debe orar o profetizar con su cabeza cubierta, no está ligándolo a una cultura, sino a un acto espiritual. Aquí ya nos salimos trascendemos a lo cultural y nos vamos a lo espiritual, porque orar y profetizar son cosas de la iglesia que todavía están activamente funcionando en la iglesia. Orar y profetizar, algunos dicen orar y predicar, pero aquí es un poco más profundo, porque profetizar es aquel que habla lo que Dios le manda que hable. Vamos a ponerlo de esta manera. En el culto, en este culto, estamos constantemente orando y hasta profetizando también. Entonces, nosotros como iglesia, ahora vamos a como iglesia, creemos que en una reunión espiritual, la mujer tiene que tener señal de autoridad sobre su cabeza.
Es decir, si nosotros vamos, sea el parque o sea aquí, pero es una actividad espiritual. No estoy hablando de que vamos al convivio, vamos a comer, a hacer carne, a jugar. Vaya, está bien, y a ponerse el manto. No, no creemos eso. No creemos eso. Pero cuando es de orar, ahí sí. Cuando es de una actividad espiritual, ahí sí. Y ya vamos a explicar el por qué. Mire, si usted conoce diferentes iglesias, se dará cuenta que hay iglesias que lo creen, hay iglesias que no lo creen, es decir, la mujer no usa ningún tipo de cubierta en su cabeza. Hay otras iglesias que lo usan todo el día, 24/7, ¿sí? Sí, así, dele gracias a Dios por la iglesia donde está. No, hay iglesias que lo usan 24/7. Yo no sé cómo hacen para bañarse, para dormir, pero ahí andan todo el día. Pero ya vamos a explicar por qué la gente cree de esa manera. Ahora, aquí entonces quiero enfatizar en que no es cultural lo que está. Muy bien, verso 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Por causa de quién? Por causa de los ángeles. Aquí está. Fíjese que esta es la parte más complicada de todos estos textos. Pablo está diciendo acá, verso 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Es decir, por causa de ellos, la mujer tiene señal de autoridad sobre su cabeza. Entonces aquí entramos este es el gran dilema en el que los teólogos y mucha gente que estudia a profundidad la Biblia no le halla. ¿Por qué los ángeles? ¿Por qué los ángeles? Vamos a dar un curso intensivo de teología en un ratitito. Ok. En este tiempo, en el tiempo antiguo, en el capítulo 6 del libro de Génesis, se habla y dice que los hijos de Dios y las hijas de los hombres se mezclaron y se produjeron gigantes, que en los tiempos antiguos fueron gente de guerra y de renombre. En ese tiempo, por causa de esta depravación, la tierra se contaminó, dice la Biblia, y vino el diluvio. Estamos hablando de miles de años atrás en la tierra, en la humanidad. Entonces, muchos dicen, si usted estudia teología, esto se lo va a encontrar por ahí. Si lee comentarios bíblicos, se lo va a hallar ahí. Es decir, está en todos lados donde usted lo busque. Hay una teoría que dice de que fueron ángeles de Dios los que se mezclaron con las mujeres en la tierra y dañaron la genética humana y se produjeron gigantes, reservados en prisiones de oscuridad hasta el día que nosotros, la iglesia, los juzguemos. Le voy a dar las citas. 1 Corintios capítulo 6 dice, o no saben ustedes, le dice Pablo a la iglesia, que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Entonces, no me voy a meter mucho ahí porque ese es otro tema muy aparte. Pero, cayó un mensaje, pero cuando nosotros vemos aquí que la mujer se cubre, muchos rabinos, fíjese bien, no eran gentucha por ahí, rabinos, decían que la mujer tenía que cubrirse hasta la cara, el rostro, para que los ángeles no las vieran y sucedieran lo mismo que sucedió en Génesis. ¿De dónde vienen las burcas? Esas teorías, algunos se preguntarán, pero ¿de dónde viene eso? Eso es una locura. Está en la Biblia, está ahí. Ahora, que no creemos eso es otra cosa, ¿verdad? Y por eso muchos en estos tiempos, en los tiempos bíblicos, remotamente, la mujer se cubría siempre. Usted lee en los días de Jacob cuando se casó. Jacob fue a Jacob fue que le dieron la una por la otra, ¿no? Y al final se quedó con las dos. Entonces, ¿por qué?
Porque cuando se le daba a la doncella estaba cubierta de pies a cabeza. No se le veía nada. Entonces eso todavía se practica en el Islam. Dele gracias a Dios que es cristiano y no musulmán. Si no, anduviera con este calorón, pero cubierto. Entonces, esa es una teoría. Ahora, la teoría por la que más nos inclinamos, nosotros, usted puede inclinarse a la que usted desee, pero nosotros sostenemos que esta actividad acá, por ejemplo, este culto acá es especial. Esto no es una cosa de locos. Usted es lavado con la sangre de Jesucristo. Usted va para el cielo. No hemos venido aquí a perder el tiempo. Estas reuniones, aquí en estas reuniones, Dios salva personas. Dios sana enfermos. Dios liberta personas. Dios levanta caídos. En reunioncitas así como esta. ¿Por qué? Porque Dios está ahí. Jesús dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Y sabe qué otros acompañantes tenemos acá? Ángeles. Aquí, sin duda, hay ángeles de Dios. Aquí, en medio de todos nosotros. Y sabe que ellos, mire hermano, cuando usted estudia la Biblia, esto es algo lindo, la Biblia, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué está pasando con usted? ¿Sabe por qué? Porque entre tantos millones de ángeles, solo hay unos indicados que Dios los ha enviado para caminar con la iglesia, para cuidar la iglesia, para estar con la iglesia. Aún la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos que estos son enviados a favor de aquellos que van a heredar eterna salvación. Hay ángeles que ayudan a la iglesia, que están así en este tipo de actividades. Fíjese lo que sucede. Cuando un pecador se arrepiente, para nosotros es como, se arrepintió, aceptó, que bien, aplaudimos, nos vamos a comer. Los ángeles no. Hay ángeles que inmediatamente observan lo que nosotros no podemos observar. Ellos observan el perdón de pecados. Eso es algo que nosotros no podemos observar. Ellos observan el lavamiento de un alma, el resucitar de un espíritu muerto por el pecado en la vida de un hombre. ¿Y sabe lo que hacen? Suben inmediatamente al cielo a anunciarle a otros ángeles: ángeles, alégrense, otro ha venido a los pies de Cristo. Y hacen alegría y fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Es decir, lo que para nosotros no tiene tanta importancia, en el cielo es digno de hacer fiesta. El día que usted se arrepintió, hicieron fiesta en el reino de los cielos, porque sus pecados fueron perdonados, porque ya no somos cautivos del diablo, somos libres por la sangre del Cordero de Dios. Entonces, el orden que hay en la iglesia no es un orden establecido por el gobierno de Estados Unidos. No es un orden establecido por el pastor de la iglesia. No, es un orden establecido por la Biblia, por Dios, por el Espíritu Santo. Y eso los ángeles también lo observan. Ellos observan la sujeción. Fíjese que hay cosas que en el estudio de los ángeles fueron creados, no sé en qué tiempo, muy remoto, antes de que el hombre fuera formado y la tierra fuera formada. Y antes de que la tierra fuera arreglada de aquel desorden caótico en el que estaba, Génesis 1, hubo un ángel poderoso que dijo: voy a ser semejante al Altísimo. Esto es un ejemplo que le voy a poner. Y ellos vieron cuando ese ángel subió y arrastró con él, engañó a la tercera parte de los ángeles en el cielo. Satanás, Lucifer,
simplificada. Porque los ángeles veían a Dios, lo adoraban, lo tenían ahí delante de ellos y lo adoraban, veían su gloria. Ellos saben el poder de Dios, lo conocen. Los demonios, dice Santiago, creen y tiemblan. Ellos saben quién es Dios. Entonces, cuando ellos se rebelan contra lo que saben que no se tienen que rebelar, ya no hay perdón. ¿Por qué el ser humano es perdonado? Esto es lo lindo, hermanos, de conocer a Dios. No sabemos cómo es Dios. Lo más que hemos visto del Señor es tal vez en sueños, pero lo amamos como si lo hubiéramos visto. Y anhelamos un día llegar a abrazarlo. Esto es lo lindo, hermanos. Por eso hay perdón para el ser humano. Porque llega un momento para el ser humano en donde la gracia de Dios le toca. Y aunque no ha visto a Dios, es como si lo estuviera viendo. Y dice: Dios mío, perdóname, soy pecador. Creo en ti, Jesús. No vio a Jesús. No estuvo en Jerusalén cuando Jesús hace 2000 años caminó en la tierra. No lo vio, no lo conoció. Pero usted viene de rodillas y se arrepiente y siente la gloria de Dios que lo llena. ¿Sí o no? Hay perdón. Esto es casi semejante aquí: al que más se le da, más se le demanda. Entonces los ángeles tuvieron allá el privilegio de estar con Dios y aún así no lo respetaron. Vaya, volvamos aquí a la iglesia. Cuando los ángeles miran un rebelde, ¿saben de quién se acuerdan? De aquel que vieron que se cayó por allá. Ellos miran todas esas cosas. Ellos se acuerdan de la rebelión, el pecado de rebelión, lo terrible que es. Ellos ven el orden de la iglesia, la obediencia de una iglesia. Las cosas que nosotros lo tenemos así como: ese pastor, esos hermanos, ya la traen con uno. Eso que usted ve como nada, los ángeles lo miran. Y ellos respetan eso. Porque ellos saben el valor que tiene ante los ojos de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos acá que la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, nos inclinamos más a este aspecto. En la reunión de los santos, en las reuniones espirituales, hay una actividad de Dios, donde aún los ángeles son testigos del poder de Dios en la vida de los creyentes. Ellos son testigos de lo que nos está pasando a nosotros acá. Ellos ven lo que usted y yo hacemos en la iglesia. Ahora, nosotros localmente como iglesia, como misión creemos, ¿por qué la mujer no tiene que tener señal de autoridad cuando va en el autobús, por ejemplo? Cuando está trabajando, por ejemplo. Porque las actividades allá no son iguales a las actividades acá. Entonces, hay iglesias que dicen: la mujer debe tener señal de autoridad todos los días, a toda hora, porque en todo momento está orando y en todo momento Dios está con esa persona. Aún de ir y anunciar el arrepentimiento de un pecador a los ángeles que no tienen la oportunidad de estar acá. Entonces, vaya anotando sus preguntas. Vamos más adelante, ya vamos a ir terminando. Ahora, fíjese que aquí Dios es tan especial, tan sabio. No hay Dios como Dios. Cuando nosotros vemos acá, cualquiera diría: qué barbaridad. Cualquier mujer diría: qué barbaridad. Cómo en esa iglesia enseñan de que el hombre es cabeza de la mujer, y otra vez el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Ahora aquí el Señor pone un balance y dice: hombres, no se crean más por ser cabeza de un hogar, porque ustedes también no pueden sin una mamá. Yo me recuerdo que antes de casarme yo me fui a vivir solo a un apartamento. Le dije: mamá, me voy a ir allá a vivir solo. Yo no me imaginé que pues tenía que cocinar, ¿no? Solo ahí ya estuvo. Entonces, hubieron momentos que yo decía: ¿y qué hago? Pues,
Ya hacía huevo picado, huevo estrellado, huevo asado. De todas maneras. Eso es un ejemplito. Y no es que a la mujer para la cocina, no. Pero vea la importancia que hay en cosas tan pequeñas para el sustento de la vida de un hombre, en la que la mujer tiene un rol importante que jugar, en la crianza de hijos. Todo ese tipo de cosas que el hombre no puede hacer. Como yo le cuento la vez que Ana me dijo, voy a ir a hacer las flores, me dijo, estaba Israelito de meses, no sé cuántos meses, unos 3, 4, no sé. Y yo le dije, ve mujer, yo cuido a este niño. Bueno, entonces, una hermana Cristina me llamó, hermano, Dios le bendiga, unas preguntas de la iglesia, y me dijo, y la hermana Anita, ella anda haciendo flores, se llevó al niño, allá está, no, aquí lo estoy cuidando, me dijo, va a llorar usted, y él me dijo. Yo hasta dije, no puede ser. Hermanos, pasó una hora, yo ya no aguantaba. El niño lloraba y hay que cambiarle pamper. Lo que me enseñan, ¿no? Cambiarle pamper. Estaba limpio, ¿ok? Hay que darle de comer. No quería. Dios le ha delegado a la mujer que lo haga, porque es la sabiduría de Dios. Dios es sabio para balancear las cosas. Bien. Por causa de los ángeles. Entonces vamos más adelante, dice, el varón es sin la mujer. Y dice el verso 13, otra. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Pregunta Pablo. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Otra cosa es algo, no es cultural, porque mete a la oración acá. La naturaleza misma no os enseña, ahora sí está hablando de la naturaleza, no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Oigan, varones, yo no voy a preguntar qué varón acá, bien, pregunto, ¿qué varón acá utilizaba antes el pelo largo? ¿No? Sí, allá el hermano Víctor, es cierto. Cierto. Yo me acuerdo, y llegó así con su colita ahí como, y quería tocar pues. Y yo le dije, con colita nadie sube, le dije. Después todo peladito andaba el hermano. Gracias a Dios. Pero es una tendencia del diablo incitar a la gente a hacer todo lo contrario a lo que la Biblia manda. Siempre, todo lo contrario a lo que la Biblia manda. Entonces, dice, no os enseña, la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Porque en lugar de velo le es dado el cabello. Y aquí hay hermanos que se limpian. Vaya, ahí está. Ese velo, hay que quitárselo. Eso que anda no es velo. ¿Sabía usted que no se llama velo? Eso no se llama velo. El velo que cubre la cara, no la cabeza. La mujer, cuando las entendamos, es que no nos gustan. Así de sencillo. No nos parecen a nosotros. Entonces, como a la gente no le parece, no, en lugar de velo le he dado cabello. Está bien, digamos que agarramos este texto así y en lugar de velo le he dado cabello, por eso la mujer no tiene que usar una señal de autoridad sobre la cabeza. Entonces, ¿qué hacemos con el verso 4 y el verso 5? ¿Qué hacemos con esos textos? Los borramos. Porque nosotros no podemos interpretar textos a la luz de un texto. Vete lo cultural, porque a la mujer en lugar de velo le he dado el cabello. Vaya, se lo voy a explicar como tantos años lo he explicado. Cultural. En estos tiempos, las mujeres, rostro cubierto. Entonces venía y habían momentos específicos donde las mujeres se reunían juntas, sin presencia de hombres, y estaban con su rostro descubierto, como si nada. Pero un hombre tenía toda la autoridad, culturalmente, eso es cultural, ya no es espiritual ni es de iglesia. Culturalmente un hombre entraba, irrumpía en la reunión de mujeres. La mujer no podía correr al hombre, no se podía hacer eso, el hombre tenía toda la autoridad. ¿Qué es lo que hacían las mujeres? Agarraban el pelo y se cubrían el rostro.
En lugar de velo, le he dado el cabello. Así de sencillo. Entonces Pablo dice, la naturaleza les enseña a ustedes. Porque aún, dice, en lugar de velo les he dado el cabello. Entonces la mujer venía, agarraba su cabello y se cubría el rostro inmediatamente cuando no tenía su velo puesto. Está hablando del rostro, no de la cabeza, ni de la señal de autoridad en una mujer. Entonces, ¿cómo iba a ser en ese tiempo una mujer con el pelito así, como que Dora, la exploradora? Uy, hasta aquí le llega. No, no se podía. Era una honra para una mujer cubrirse el rostro. ¿Amén? Voy a detenerme aquí. Algunas personas, voy a lanzar esta aclaración acá. Algunas personas o hermanas me preguntarían, hermano, como a mí me escriben personas y me atacan algunos, pero me preguntan, ¿es correcto que una mujer se corte el cabello? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? Como Ezequiel, tú lo sabes, padre, pero hasta aquí el pelito. Bien, la respuesta sería siempre y cuando no atente contra la dignidad suya. Es decir, usted como mujer no puede venir luciendo como hombre. Usted tiene que lucir femenina, obviamente, pero sí. Ay, entonces no hay que cortarse el pelo y le llega como Rapunzel hasta por allá. Aquí se lo vamos a cortar. Entonces, hay que ser balanceados, hermanos. Hay que ser balanceados. La vida es balanceada, se disfruta balanceada. La Biblia nos balancea todo. En todo aspecto. Cualquier pregunta que tenga, Dios se la contesta en la Biblia. No podemos ser exigentes en cosas que nosotros no nos hemos considerado. ¿Qué haría yo estando en esa condición? Pero hay gente que es cruel. Bien, vamos a dejar hasta aquí, hermanos. Espero en el nombre del Señor que haya aclarado algunas dudas, pero hoy vamos a recoger las preguntas y con esto voy a ir terminando. Espero que no hayan muchas. ¿Me aguantan 5 minutos, hermanos? Vaya. Si alguien tiene una pregunta, levante la mano, ahí van a llegar los hermanos a recoger las preguntas. Si no, pues bien. Aleluya. Bien. Muy bien. Vamos a esperar a que todas estén. ¿Ya no hay más? Bien, vamos a responder las que hay aquí. Ok, mire, esta pregunta está bastante bien. Algunas iglesias católicas practican. ¿Ya? ¿Por qué es importante el color? Por lo que acaban de decir. ¿Quiénes lo usan así? Los católicos. Si lo veo así con un manto negrito, colorado, ya siento que se persina. Lo usan no solamente los católicos, lo usan también sectas de colores. Lo usa la Luz del Mundo, por ejemplo, que es una secta satánica totalmente, de colores. Entonces, hay que tener ese distintivo, ¿no? A mí me gusta ese distintivo. Ahora, si lo usáramos aquí de colores, los que nos ven por internet, por ejemplo, dijeran, sectarios totalmente, católicos, luteranos, porque hoy hay de todo para todos. Pero somos cristianos evangélicos, pentecostales, hasta los huesos. Bien, ¿está claro, hermanos? La mujer tiene que cubrirse la cabeza en todo tiempo cuando ora, en la madrugada, no sé qué, pero bien, siempre que ore, esté sola, acompañada, lo que sea, es una señal de autoridad.
¿Ya se fijó lo que dijo la Biblia? Por causa de el pastor. Pero si el pastor no está con usted en la madrugada, es por causa de los ángeles. Porque es una actividad espiritual sujeta a personajes espirituales. ¿Ya? La Biblia lo sujeta a cosas espirituales. Y eso hay que discernirlo. Lo espiritual con lo espiritual, lo físico con lo físico, lo cultural con lo cultural. Pero en este aspecto, la señal de autoridad en la mujer no es ni cultural ni sujeto a cosas físicas, sino a actividades y a personajes espirituales. Toda mujer que ora con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, sea de madrugada, de noche, en la mañana, en la tierra, en Marte, en la luna. A veces, muy bien. A veces he visto coristas no usar manto. ¿Quién es responsable de ello? O ese privilegio. Yo no he visto, al menos acá. En un culto no. Tal vez en un ensayo. Tal vez en un momento. Pero en un culto, que una mujer se suba al altar así, creo que yo sería el primero que me opondría. Porque es más fácil imitar lo malo que imitar lo bueno. Si una mujer pasa acá, vamos a ponernos de pie en esta hora, son las preguntas. Espero en el nombre del Señor de que haya sido de bendición y que haya sido claro. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, por lo que nos has permitido hacer a tu pueblo de una manera especial y poderosa, Señor. En esta hora, Dios mío, yo te ruego en el nombre poderoso de Jesús, Padre, que bendigas a los que han estado acá. Los que no han estado, Señor, también bendícelos donde estén, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, despídenos en paz, llévanos en bendición a nuestros hogares, Señor. Gracias, Padre. Amén, amén.